Dios está en control de todo. Sí, Dios está en control de este micrófono también. Pero Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. No solo un plan, pero un llamado para hacer algo importante en tu vida. El Señor reveló este plan para mí cuando yo solo tenía 7 años. Yo estaba viviendo con mi familia en San Francisco y yo fui a clases de catecismo ahí en mi parroquia que se llama San Felipe. Y eran las clases de primera comunión. Entonces, cada sábado en la mañana yo fui a estas clases y estaban enseñados por unas monjas del Orden de la Santísima Virgen. Y después de una de esas clases en sábado, yo regresé a mi casa y yo dije a mi mamá, yo quiero ser sacerdote cuando estoy crecido. Evidentemente, yo escuché algo de las monjas en esa clase ese día y evidentemente el Señor era su plan para llamarme al sacerdocio. Yo digo evidentemente porque algo muy interesante pasó. Hasta este día, hasta este momento, no tengo recuerdo de eso. Solo lo dijo mi mamá a mí muchos años después, pero no tengo recuerdo de eso. Pero parece que era el plan del Señor que yo soy un sacerdote. Pero nada pasó después de eso, porque yo no estaba interesado de cosas del sacerdocio, no estaba interesado en ser monaguillo, no leí la Biblia. Y incluso cuando yo tenía 18 años, yo dejé de la iglesia. Entonces sí, si era el plan del Señor que yo soy sacerdote, no estaba trabajando. Y una persona que estaba viendo como fuera de mi vida y sabía que el Señor me estaba llamando al sacerdocio, tiene que pensar, parece que el Señor no está en control aquí, porque Él llama a este hombre para ser sacerdote y nada está pasando. Y eso fue 10 años después de ese llamado al sacerdocio, nada pasa. 20 años después de esa llamada, nada pasa. 30 años después y todavía nada pasa. Entonces esa persona tiene que pensar, el Señor no está en control allí porque nada está pasando. Pero la Biblia dice algo diferente. La Biblia está muy clara que Dios está en control de todo. Todo que hace el Señor en la Biblia muestra que Él está en control. Y por ejemplo, puedo usar la primera lectura hoy de Isaías. Porque ¿qué hace el Señor en su plan? Él elige un rey pagano para hacer su voluntad. Ciro, el rey pagano que ha conquistado los babilonios, él no es hebreo, él no cree en los dioses de los hebreos, pero él está haciendo la voluntad del Señor porque es su plan, que él tiene que hacer la voluntad del Señor. Entonces Ciro, el rey Ciro, permite que los hebreos pueden regresar de su exilio en Babilonia, pueden regresar a Jerusalén. Y esto es muy importante porque el Mesías Jesús tiene que nacer allí en Israel y solo puede hacer eso si regresan los hebreos a Jerusalén, a Israel. Entonces este pagano está haciendo la voluntad del Señor. Pero también puedo usar otro ejemplo del Evangelio, y esto es Poncio Pilato. Poncio Pilato es un gobernador romano que está allí en Judea, está encargado de todo, y él condena a Jesús. Y esto también es el plan del Señor. Él está utilizando este romano pagano para hacer su voluntad. Y Jesús dice esto también, porque en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 11, él dice esto a Pilato. Está enfrente de Pilato, arrestado, está en cadenas, y él dice esto.
Él le dice a Pilato, no tendrías poder sobre mí si Dios no te diera poder. El Señor está en control de todo. Y quiero poner aquí en la pantalla otra cita de la Biblia que es muy fuerte, que muestra que el Señor está en control de todo. Entonces, este libro de los Proverbios, capítulo 19, versículo 21. Y esto es tan fuerte que le pido que podamos leer todos estos juntos. Muchos son los planes de los hombres, pero la decisión de Dios es la que perdura. El Señor tiene esos planes para nosotros, pero nosotros también tenemos planes. Y ya tenía 40 años y tenía planes en mi vida. Tenías planes de matrimonio, de una carrera, de ser un artista, pero el Señor tenía planes. Y el Señor me llamó al sacerdocio de nuevo cuando tenía 41 años. El Señor es muy paciente porque Él esperó 34 años para llamarme otra vez al sacerdocio. Y esta vez yo estaba un poco más maduro, yo podía escuchar al Señor, pero yo tenía que ya hacer la decisión si iba a seguir el plan del Señor o iba a seguir los planes que yo tenía para mi vida. Y como trabaja el Señor, ayuda mucho el evangelio de hoy que escuchamos, que es muy fuerte. En el evangelio de hoy hay los fariseos y los sumos sacerdotes y ellos quieren poner a Jesús en una trampa, porque ellos preguntan a Jesús algo que Jesús no puede dar una respuesta correcta, porque si Él dice sí, tienes problemas, si Él dice no, tienes problemas. Entonces ellos preguntan a Jesús, ¿es correcto pagar impuestos a César o no? Entonces, si Jesús dice sí, los fariseos van a decir, oh, tú eres un traidor a tu gente, a los judíos. Pero si Jesús dice no, ellos van a decir, oh, tú eres un traidor a los romanos y le vamos a decir a ellos. Entonces, Jesús no puede ganar con esta pregunta. Pero Jesús es Dios y no es posible poner a Dios en una trampa. Entonces Jesús da una respuesta que es sobre de sí o no. Jesús dice que den a César que es de César y den a Dios que es a Dios. Él dice que es correcto pagar impuestos a César en parte del gobierno, no hay nada mal de eso, pero la cosa más importante es dar todo al Señor. Entregarse todo que tú tienes al Señor, porque el Señor es tan todopoderoso que tenemos que dar todo a Él. Entonces ya tenía esa decisión en mi vida, si iba a decir sí al planes del Señor para ser sacerdote o seguir mis propios planes. Pero ya estaba más maduro, como estaba diciendo. Entonces ya estaba yendo a la iglesia cada domingo. Estaba leyendo la Biblia, estaba rezando el rosario cada día, era un servidor de la iglesia. Y entonces yo fui a la oración y estaba pidiendo al Señor, Señor, ¿qué quieres que tú hagas? ¿Qué quieres que yo hagas entonces? Y el Señor me dio la voluntad para decir sí o no a Él. Y entonces en mi propia voluntad, gracias a Dios, yo dice sí a Él, al sacerdocio. Y la cosa es, el Señor estaba esperando 34 años para esa respuesta. Él tiene mucho paciencia, gracias a Dios. Pero así trabaja el Señor. Él tiene sus planes y Él trabaja que nosotros ya podemos hacer que Él quiere. Pero una pregunta que es justa para preguntar y es muy interesante es, ¿qué pasa si yo digo no al Señor? ¿Qué pasa si yo digo no quiero ser sacerdote y sigo mis propios planes?
Solo puedo pensar que qué pasa es que el Señor todavía está en mi vida, todavía el Señor me utiliza para cosas en la iglesia. Pero también yo creo esto, que el Señor todavía me va a seguir para ser sacerdote y no me va a permitir para casarme. Entonces, Él todavía va a estar buscando que yo soy sacerdote y no importa a Él cuál edad yo tengo. Entonces, el mensaje muy importante de mi testimonio y de las lecturas de hoy es que el Señor es muy persistente. Él no se para, Él es muy persistente para todos nosotros. Y la segunda cosa es que el Señor es muy paciente. Él puede esperar muchos años para que nosotros podamos hacer su voluntad. Entonces el Señor tiene este plan, esta llamada para todos nosotros aquí. Y nosotros tenemos que estar abiertos a sus planes. Y quizás, ¿quién sabe qué son los planes para el Señor para tu vida? Quizás es que en tu familia tienes que hacer algo para el Señor. Quizás Él está llamando para servir aquí en la iglesia. Quizás el Señor se está llamando para evangelizar afuera de la iglesia. La cosa es que tenemos que estar abiertos para su plan, cualquier cosa que es para nosotros. Pero cuando Él da ese plan a nosotros, la cosa importante es, a ese punto tenemos que entregar todo al Señor. Entonces, vamos a terminar esta homilía leyendo otra vez de Proverbios 19:21. Muchos son los planes de los hombres, pero la decisión de Dios es la que perdura. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.